no sé si tienen... Listo. No sé si tienen preguntas sobre Heidegger en general, de las cosas que vimos estas dos últimas sesiones, dudas con relación a otras cosas. No hay mayor... Joel, tú que tenías un montón de preguntas y tal, no sé, te dan mucho más específicas, más organizadas. Bien. Claro, cualquier cosa igualmente me la preguntan. Vamos a ver entonces la actualidad de lo bello de Gadamer. Para hablar, digamos, también muy más corto de Gadamer que digamos, introducir un poco. Gadamer es efectivamente alumno de Heidegger, alumno además, eso que llamaban alumno adelantado, un tipo como muy... Mismo Heidegger dice que en los años 20 él le reconoce a Gadamer haberlo ayudado en una cosa como muy importante, que es esta idea de la facticidad. Y bueno, Gadamer tiene esta, vamos a decirlo así, cosa más biográfica, que nació en 1901, si no mal recuerdo, y murió en el 2004, de modo que vivió todo el siglo XX de una forma como muy consciente y muy racional. Digamos que es realmente un testigo del siglo XX, que bueno, desde ser prácticamente alumno de Husserl a ser interlocutor de Derrida en unos famosos diálogos. De modo que es un tipo que realmente ha... Y que bueno, creó esto que se llama, que ya viene un poco de Heidegger, pero él lo desarrolló y lo hizo, lo profundizó y le dio una forma magnífica, lo que se llama hermenéutica filosófica. Y este texto de La actualidad de lo bello es un texto, digamos así, como una muestra bella de lo que es la hermenéutica filosófica. ¿En qué consiste esto? Hay un filósofo colombiano, yo tuve el placer de conocerlo en un congreso, Carlos B. Gutiérrez, que fue alumno de Gadamer, y él tiene un artículo que es como muy bonito, que dice que de lo que se trata la hermenéutica es del movimiento, pero ¿y del movimiento de qué? Es del movimiento, digamos, de la experiencia vital, de cómo la experiencia cambia nuestra vida y nos mueve, digamos, nos mueve del estado en el que estamos. Es decir, la conciencia tiende generalmente a establecer en algún momento esto soy yo, esto es la realidad, esto es la... Y bueno, eso nos movemos de esa situación de dos formas. Una es la realidad que nos golpea, nos da una bofetada y nos hace movernos, querramos o no. Pero otra es experiencias, por ejemplo, como la del arte, que también piensa Gadamer es una experiencia fundamental en nuestra vida, pero tiene la particularidad, contrario a la vida cotidiana, vamos a decirlo así, que es una experiencia bella, que es una experiencia que nos forma mucho más que el golpe, aunque el golpe también nos forma. Y entonces la hermenéutica sería como el hacer consciente esto, el hacer consciente cómo nuestra vida va cambiando en base a estas experiencias. Y en el caso del arte, tiene la particularidad de que es una experiencia, además de ser suave, hermosa, bella, tiene esta experiencia, esta característica muy importante para Gadamer, que es una experiencia que es particular y separada de las otras experiencias por lo intenso que es, ¿no? Entonces, esta idea de la hermenéutica filosófica como esta filosofía sobre cómo experimentamos el cambio y por supuesto hacer consciente esto hará que aprendamos más de los cambios, que nos formemos más a nosotros mismos a partir de contemplar cómo nuestra vida, gracias a las experiencias se va modificando, se va cambiando. Y entonces ser consciente de esto me permite hacerlo de una forma más adecuada y finalmente más constructiva.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es efectivamente como una suerte de existencialismo. No puede ser lo menos de un autor que tiene raíces en la fenomenología y en Heidegger, etcétera. Pero al mismo tiempo es esta idea de hermenéutica supone en la tradición esta idea de digamos, la hermenéutica se pensaba como una técnica para comprensión de textos que eran difíciles de entender, ¿no? Es decir, nosotros leemos un texto normal y bueno, lo entendemos, pero hay textos que son difíciles y la hermenéutica sería la herramienta que nos permitiría, vamos a decirlo así, tener acceso, bajo unas técnicas que había, a un texto eh, difícil, ¿no? De hecho, hermenéutica viene de Hermes, y Hermes es el mensajero de los dioses en la mitología griega, de modo que era el que traducía el lenguaje divino a un lenguaje humano y al mismo tiempo le enviaba también mensajes de aquí hacia allá a los dioses. De modo que la hermenéutica, esta idea de comprender, significa, en el caso de la hermenéutica filosófica de Gadamer, comprender nuestra vida, vamos a decirlo así, comprender nuestro trasunto vital en la medida en que, y aquí viene el centro de esto, de la experiencia, que la experiencia es no como la experiencia científica o el experimento, que lo que trata es de hacerse repetible, confirmable, que cualquiera que tenga las técnicas puede hacerlo. Y entonces la experiencia ahí supone aquella cosa para confirmar una teoría o para verificar una teoría. Y supone además esta idea de puramente manipulable, es decir, el experimento tiene que ser controlado, tiene que ser manipulado. Aquí la experiencia es otra, es la experiencia sobre nosotros, cómo la vida en sus múltiples facetas nos cambia y ese cambio entonces, cómo podemos asimilarlo mejor, entenderlo mejor, comprenderlo, es decir, no solamente comprenderlo o entenderlo, sino hacerlo nuestro y que sea carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre, pues, ¿no? Es decir, no quede como esta experiencia, como uno de los temas que habla Gadamer siempre, cuando habla de la experiencia, hay que cuidarse, por ejemplo, del que piensa que es muy experimentado, porque entonces él dice, ya yo no tengo nada que aprender, yo sé cómo es la cosa, ¿no? Esta frase no gadameriana, sino nuestra venezolana, ¿no? Yo sé cómo es la cosa, no me digas más nada. Este es el tipo que piensa que ya está formado, que ya no va a cambiar, yo soy así, ¿no? Lo dice la gente también, no vale, yo soy así, yo no cambio. Es más bien precisamente abrirse a el cambio, abrirse a nuevas cosas, a escuchar al otro, a tratar, a pensar de que el otro puede tener razón y lo que yo pensaba que era así no era. Entonces eso significa que se me derrumban mis certezas y hay una certeza nueva. Esto es la experiencia que quiere Gadamer rescatar, ¿no? Entonces, como les decía, en este sentido, la belleza nos da una experiencia, la belleza en el arte, fundamentalmente una experiencia que es fundamental. Es una experiencia que de hecho es distinta a otras experiencias. Es decir, pensemos la experiencia de la vida cotidiana, donde uno, bueno, dice como más o menos lo mismo, todos los días voy al trabajo, todos los días es más o menos la misma cosa. Esta idea que tenemos nosotros en función de eso, que pensamos que son en las vacaciones o en, no sé, en cosas extraordinarias donde está como la verdadera vida, pues, ¿no? La otra es una vida como gris, como... Entonces esta experiencia cotidiana no nos significa mucho, en cambio la experiencia del arte es muy significativa para Gadamer esta y una que es muy importante, y vamos a verlo ahorita relacionada, que es la experiencia histórica, de que somos seres históricos y por lo tanto nuestras certezas son históricas, cambian con el tiempo, cambian con las culturas, y tener conciencia de eso es tener conciencia histórica, que es una experiencia fundamental, que se hizo como muy relevante en el siglo XIX, ¿no? Desde el siglo XIX nos comprendimos que somos seres históricos, es decir, que seres que cambiamos históricamente y además tenemos una importante de esfuerzo por reconocer la tradición de la cual venimos. Y reconocer la tradición no significa
aceptarla y mantenerla y algo así como cuidarlas, sino más bien diálogo con ella, y diálogo con ella significa criticarlo también, y si es necesario cambiarla, pero venimos de una tradición, no venimos de la nada. Esta idea del self-made man de los gringos, yo me hago a mí mismo solo, no existe. Todos venimos de una tradición, todos estamos metidos en una tradición que se muestra fundamentalmente en primer lugar en el lenguaje y después en toda la tradición cultural, científica, política, etc. Y entonces eso implica esta conciencia histórica, que es una experiencia fundamental para nosotros, ciudadanos del siglo XX, XXI, ¿no? Pero que se hace como muy importante en el siglo XIX. Entonces, digamos, la experiencia del arte, la experiencia histórica, Gadamer señala sus límites con respecto a la experiencia de la ciencia, pero también es importante, son como formas de experiencia muy importantes, ¿no? Que hacen, que nos ayudan a construir una conciencia de nosotros mismos más rica, más cambiante, etcétera, ¿no? Que siempre está tratando de mejorarse. Bueno, yo creo que ustedes son gadamerianamente una muestra de esto, pues, ¿no? Están aquí haciendo esto para tener una perspectiva del arte, de la estética, de la imagen y finalmente de la vida distinta, pues, ¿no? Esto es hacer hermenéutica de alguna forma y son conscientes de esto, se inscriben, es el esfuerzo, que no es poco, el de asistir a esto, a leer, y esto en el sentido claro de que ustedes se están construyendo a sí mismos, de alguna forma, reconstruyendo. Esto es un esfuerzo hermenéutico, ¿no? Y entonces, Gadamer quiere mostrar esto a partir del arte, de la experiencia del arte. Y entonces quiere mostrar con esto, digamos, muchas cosas, pero yo creo que tres fundamentalmente. La primera, esta que señalábamos, de entender lo importante de la experiencia del arte para nosotros, para nuestra vida, ¿no? Y eso tiene que ver con la temporalidad. Vamos a ver que el tiempo es una cosa importante en este texto. Y esa temporalidad se muestra en el título, ¿no? El arte es absolutamente permanente, es eterno, es actual continuamente. Es decir, mientras toda la cultura griega ahorita nos parece ruinas, pero ruinas bellas, pero ruinas al fin, ¿no? Pero además las formas políticas no pueden ser iguales, la forma de vida estética, perdón, las formas de vida común, cotidianas, tampoco las podemos tener, ni menos mal que no las tenemos. El mundo griego se disolvió hace mucho tiempo, ¿no? Y sin embargo, las obras de arte griega, desde las esculturas hasta las tragedias griegas, la poesía griega, todavía nos dicen cosas, todavía nos hablan, efectivamente nos dicen cosas distintas a lo que se lo diría a un griego del siglo V antes de Cristo. Son distintas, pero todavía podemos leer a Esquilo, a Sófocles, Edipo Rey, etcétera, o verlo en una representación de teatro, en el cine, etcétera, y todavía esto nos dice cosas, nos interpela, nos habla a nosotros, nos reta, ¿no? Y esto pasa con todo el arte. Cuando hablamos de arte, vamos a hablar hoy un poco de eso, de las bellas artes, ¿no? Dentro de lo que se incluye arquitectura, teatro, danza, poesía, por supuesto las artes plásticas, y nosotros podríamos incluir fotografía, cine, etc. Las artes, entonces, en este sentido, son permanentemente actuales, no perecen, sobre todo si vamos a ver, tienen estas características de realidad de arte y no tienen sentidos distintos al arte mismo, es decir, sentidos comerciales o sentidos que todo arte lo puede tener, efectivamente, pero su fin no es ese, ¿no? Y entonces pueden convertirse en artes, bellas artes, y pueden convertirse en esta cosa extraña que no solamente entonces ellas son
como dice Deleuze, es lo único que permanece en toda la historia, sino que además en la experiencia nos invitan entonces a participar de alguna forma, por lo menos a rozarlo de esta eternidad, ¿no? En ese sentido, al tener una experiencia con la obra de arte, ahí hay algo que nosotros también jugamos dentro de esa, vamos a decirlo así, disrupción dentro de la temporalidad cotidiana, disrupción o interrupción de la temporalidad, y se crea un espacio como muy particular en el cual, entre otras cosas, entendemos la actualidad permanente de lo bello. Esto por una parte. La otra cosa que me parece importante es esto que señalamos, en función un poco de esto, es que la experiencia estética es una experiencia fundamental para nosotros, una experiencia muy importante y que es muy significativa, ya que uso un término que también vamos a ver con Gadamer, muy importante. Tiene sentidos y nos dice cosas, digamos, de grueso calibre para nuestra vida. No es solamente la experiencia que podemos tener cotidianamente, ay, qué bonito el Ávila, o qué bonita, o qué chévere fue ver a fulanito y tomarme un café con él, que son experiencias y son experiencias chéveres, pero la experiencia del arte, Gadamer piensa que es muy significativa. Vamos a ver por qué. Y lo otro es hacer vamos, ya dentro de la investigación estética y en la que ustedes están metidos y comprometidos, es esta idea como muy interesante de pensar una relación muy orgánica entre el arte pasado, el arte que vamos a llamar clásico, y el arte contemporáneo. Gadamer quiere ver que hay efectivas conexiones, y debe de haberlas, si no, no hay una buena comprensión histórica, esto que hablábamos ahorita, entre el arte contemporáneo y el arte clásico. Es decir, estas dos formas que llegarían a un extremo de no entenderse dentro del arte clásico, es decir, todo arte nuevo es una locura, es una chapuza, es algo que nadie entiende, es un sinsentido, o desde el arte contemporáneo, de cierto arte pasado es un arte ya muerto, ya que no existe, ya no nos dice nada, hay que hacer es el arte nuevo solamente. Bueno, frente a esta dicotomía estéril que llama Gadamer, es posible tratar de plantear puentes de comunicación, entendiéndolo cada uno como distinto, como efectivamente vamos a verlo ahorita, dos momentos distintos, pero que deben entenderse uno en función del otro. De modo que hay una idea de comprensión transhistórica, vamos a llamarlo así, del arte, no solamente del arte contemporáneo como una cosa distinta y que supera el arte clásico, que ya no, pero al mismo tiempo entender que también el arte contemporáneo es un arte que tiene raíces con respecto a lo que ha sucedido en el arte anterior. Y Gadamer quiere rescatar para hacer esto esta idea de tres medios para entender el arte, que son el juego, el símbolo y la fiesta, enraizarlos en una antropología humana. Es decir, los humanos tenemos para la experiencia del arte estas tres formas de, digamos, tratar de entender qué nos dice la obra de arte, que es el juego, el símbolo y la fiesta. Y estas formas operan tanto para el arte clásico como para el arte contemporáneo, aunque supongan variaciones, evidentemente, pero nos permiten, porque, como les señalaba, esta idea de que sea una antropología habla de características fundamentales nuestras, es decir, los humanos, todos jugamos, de alguna forma, todos tenemos una relación simbólica con la realidad, y especialmente con el arte, y todos participamos de la fiesta. Vamos a ver qué es esto de la fiesta. Fiesta fundamentalmente en sentido religioso, pero también se puede relacionar con la fiesta más festiva, más de disfrute que tenemos nosotros. Entonces, habría aquí la posibilidad de establecer esta conexión a partir de estas formas como muy humanas de relacionarnos con el arte.
Y yo creo que como última cosa importante de este texto es un tema que es muy importante en Gadamer, que es esta idea ya la veíamos un poco con Heidegger, esta idea de la poesía y la filosofía, cuál pareciera ser más verdadera y más esencial para nosotros, ¿no? Gadamer no lo hace de la forma como muy radical que señalábamos con Heidegger, que es esta idea como de pensar que en la poesía está la verdad, y la filosofía más bien la esconde mucho. Gadamer no lo plantea así, pero sí hay una tensión ahí permanente, ¿no? Que es bueno que le prestemos oído también un poco, ¿no? Esta es un poco la idea entonces de la actualidad de lo bello. Y como si ustedes, como se dan cuenta, ahí está esto que hemos hablado, un poco de la idea de la conciencia histórica, de la experiencia sobre nosotros, de ser una experiencia, la del arte, muy significativa, se muestran en estas tres formas que vamos a describir. Pero primero vamos a ver un poco cuál es el problema histórico. No sé si tienen preguntas, dudas. Sí, Isabel. No, solamente le iba a comentar, profe, qué casualidad que acabamos de tener la clase con la profesora Carmen y se hablaba allí terminaba el autor, José María Catalá, de hablar de la imagen como una forma vital. Y fue lo primero que usted nombró de lo de la Sí, vida. sí, sí. Y yo Las digo, sincronías de la vida. exacto, que si nos afincamos en eso, ahí podríamos entonces nosotros decir que a través del arte sí puede haber cambios, sí puede haber cambios en la sociedad, porque uno se pregunta, pero ¿por qué si hay tanta belleza, si hay tanta información, si hay tanto que podemos interpretar, tanto que podemos sacar, por qué el arte no ha podido ser una herramienta, o cree uno que no ha podido ser una herramienta de cambio? ¿Será que nos hemos quedado con la contemplación? ¿Será que no hemos entrado y por eso que estamos aquí estudiando para tener una visión más crítica? Perdón, Sí. me llamó la atención que usted empezó por la vida y uno siempre dice, arte es la vida. Entonces dice, bueno, pero Sí. ¿por qué no hay Bueno, yo no sé responder ni siquiera. Perdón, sí, discúlpame, te interrumpí. todo el mundo Dime. se conmueve, profe, frente a una obra de arte? O sea, mmm, ¿cómo le digo? Uno pudiese pensar que una imagen puede actuar en las personas igualmente y por supuesto que no, porque yo creo que cada quien tiene su experiencia y hay cosas que a uno le llegan y otras que no, Claro, pero, claro. eh, pero como uno está rodeado de obras vamos a decir, el mundo, por lo menos el mío, que está rodeado todo el tiempo de estas imágenes y uno se conmueve tanto que es como no sé cómo explicar lo que le quiero decir. Bueno, claro, puede ser que hay gente que se conmueva más con la música, otros no, quizás algunos sentidos uno tiene más desarrollado, Claro, claro. pero sí, una vez se dice que el que le gusta el arte es más sensible, pero a veces, no sé, como le digo yo, aunque uno quisiera como que el arte pudiese aportarle a la sociedad algo más concreto que el... Sí. Bueno, mira, Isabel, yo no sé yo no sé responder esa pregunta y en el sentido positivo o negativo, porque yo creo que estamos tan metidos en el arte que también el arte está todo el tiempo y tenemos siglos de forma como muy clara metidos dentro del arte y esto a lo mejor nos ha cambiado para mejor y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero está pasando ahí. Eh, en el sentido además de que hay una cosa importante, cada vez hay más conciencia de importancia del arte y esto quiere decir que nos damos cuenta de que es realmente fundamental. Claro, Gadamer no se atreve, aunque lo piense, y lo vamos a ver sobre todo al final con lo de la fiesta, a hablar como de un carácter político, ¿no? Del arte, pero sí como una experiencia no solamente individual, sino colectiva, muy relevante, ¿no? Y tal vez, no sé, como te digo, no sé si señalar si el arte es más bien inútil o más bien nos ha cambiado muchísimo, afortunadamente creo, sin darnos mucha cuenta, pues, ¿no?
pero no, nos está cambiando permanentemente. Es una cosa para realmente preguntarlo, yo no sé cómo responderlo. Eh, no sé, Claudine, ¿quería decir algo? ¿Quería una cosa por ahí? Sí, Ajá. no, sí me gustó el comentario de Isa, pero que yo pienso que sí, o sea, que más bien el arte, viéndolo como, lo que pasa es que no es literal y no es como algo, ese cambio no es literal y no es, y siempre está en proceso y en movimiento. Entonces no se percibe como algo determinado, como un momento. Precisamente esos momentos pasan de cambio, pueden pasar en la multiplicidad de seres que somos y en la sociedad también puede, creo que sucede siempre, pero no termina como pasando como a lo mejor como algo a una escala como global al mismo tiempo. Incluso a veces sí, o sea, siempre se están tocando como esa, tienes como para mí, es mi opinión, tiene como esa amplitud, más bien el rol del arte, en ese sentido que dice Isa, que más bien nos puede tocar personalmente a un individuo como ser autónomo y también puede ser a nivel social, nos puede tocar también en otra escala el arte y a nivel mundial también nos toca, pero nunca se ve como que el arte va a cambiar el mundo. Pienso que sí lo hace, pero como de manera tangencial, no sé, no tan Sí, obvia, sí, sí, pienso sí. yo, a lo mejor es. No, yo estoy de acuerdo, pero hay una experiencia, digamos, Gadamer está pensando, al menos en un primer momento, repito, esto a lo mejor puede cambiar con de la fiesta, que supone además una idea comunitaria, pero Gadamer piensa en esta expresión de vi una pintura que me cambió, ¿no? O escuché una sinfonía o una música que, wow, o sea, me pongo a escucharla y siento esta experiencia del encuentro con la obra de arte que realmente lo puede cambiar a uno, pues, ¿no? Yo creo que esto nos ha sucedido a todos. No se trata, además se trata de una experiencia, vamos a ver que es en alguna forma particularísima, es decir, no hay eh, no hay forma de repetirla y que tengas exactamente la misma experiencia que tuve yo. Ni siquiera yo voy a tener la misma experiencia con esa misma obra de arte en distintos momentos de mi vida, pero hay una experiencia con el arte que nosotros sentimos que nos cambia, ¿no? Digamos, no somos los mismos después de escuchar, leer, oír, ver ciertas obras de arte, pues, ¿no? Cosa que no nos sucede con, no sé, con el Parque del Este. Y yo veo a la gente que toma estas fotos bellísimas de este lugar que yo no he ido, del Parque del Este con la laguna y se ve el Ávila. Son como muy bellas, pero ay, qué bonito, chévere, pa, y seguía haciendo lo mismo. O sea, el día, ahí hay mucha belleza, pero la obra de arte es esto que te puede agarrar y cambiarte. ¿No? Por ahí ya hay un indicio de esto que pasa. Y esto nos pasa además a todos vamos a ver que Gada me rescata que la música popular contemporánea, la música pop, la fotografía, digamos, estas artes, no hay que ser un gran formado, ilustrado, con mucha sabiduría. A la gente se maravilla por cosas, ¿no? Por música de los Beatles, música de qué sé yo, eh, que te puede iluminar de una forma tu vida importantísima. Bien, yo quería como que tuviéramos como un mapa de las artes, de qué es lo que ha pasado en el arte, que es un poco el marco en el que está hablando Gadamer. ¿Qué pasa con el arte contemporáneo respecto a lo que podemos llamar el arte clásico? Voy a compartir la pantalla entonces. No es esto, este es el texto, perdón. Disculpen. Ajá, aquí está. No, esta. Bien, ¿se ve?
¿Sí? Bien, este es Hage, este es Gadamer, ¿sí? Ajá. ¿Sí se ve? Sí. Ajá. Chévere. Este es Gadamer. Yo tengo además la inmensa fortuna de que un profesor nuestro de la Escuela de Filosofía, muy amigo, fue alumno de Gadamer y nos enseñó Gadamer así como de una forma maravillosa. El profesor Ezra Hyman de la Escuela de Filosofía. Bien, está esto de esta comprensión del arte. Esto es una imagen que yo he usado para... ¿Se ve bien? ¿No la ven bien? Sí, se ve bien. A mí se me... yo tengo unos cuadritos a mano derecha, pero ustedes no los ven, ¿verdad? Cuadritos. O sea, Se sí, ven los cuadritos del gráfico. Ok, chévere. Bien. Me interesa sobre todo esto, digamos, estas dos relaciones aquí. Hay un periodo como muy importante del arte, por lo menos no sabemos si el arte era pensado así, pero sí lo pensaron, vamos a decirlo así, los idealistas alemanes finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, del arte de la Grecia clásica. Ese arte que podríamos llamarlo fundamentalmente clásico, de ahí viene la denominación de clásico para los otros, supone este arte que estaba como muy metido en la vida, es decir, el arte expresaba, como decía Schelling y Schiller, el arte expresaba a la divinidad misma, es decir, en el arte se representaba el pueblo griego, se representaban sus dioses, se representaban, digamos, sus formas de vida, y esto sin pensarlo de que fuera arte o fuera religión o es nuestra forma política, sino era esta idea fundamental de el arte como vida. Esto fue cambiando y bueno, a los griegos los conquistaron los romanos, se mezcló, se hizo esta cultura greco-romana, y el arte, digamos, esta unidad del arte griego con la vida, vamos a llamarlo así, se disolvió, pues, ¿no? Se acabó. Y después entonces vino el cristianismo dentro del Imperio Romano, y vino después la caída del Imperio Romano. Y entonces Gadamer se pregunta, una de las primeras preguntas que se hace es esta idea de la justificación del arte. Ya los griegos tuvieron un problema con el arte y exigieron una justificación cuando Platón empieza a preguntarse por la idoneidad y la verdad del arte, y a lo mejor el arte necesita ser juzgado de una forma, además, como lo hizo Platón, muy, muy dura. Y esta justificación que, bueno, que tuvo en el mundo griego durante mucho tiempo, al derrumbarse toda la cultura grecorromana, se derrumbó también, y el cristianismo tuvo que rebautizar la idea de arte y rebautizar las artes para darles otra vez un significado adecuado. Esto sucedió por este momento como muy importante, por ahí en el siglo VIII o IX, dentro de la cultura cristiana hubo esta disputa entre los iconoclastas y los que apoyaban las imágenes religiosas, ¿no? Es decir, saben que hubo un grupo que pensaba y que fue dominante en la iglesia durante un tiempo, un siglo y pico, que la representación no era válida y había que destruir las representaciones, y acabaron con vitrales, mosaicos en el mundo bizantino, se persiguieron los que hacían imágenes, etc. Pero la iglesia se dio cuenta de que tenía que aceptar esta idea de las imágenes, entre otras cosas porque a través de las imágenes se podía, digamos, hacer labor evangelizadora, se podía expandir mejor la iglesia, en la medida en que además
la buena mayoría de la gente no sabía leer y escribir. La religión cristiana es una religión sobre todo de la palabra, como es la religión judía, y debía de fundarse en la palabra. Recuérdense, el Evangelio según San Juan, primero fue el verbo. Pero bueno, a través de las imágenes se crea esto que Gadamer llama la Biblia de los pobres, es decir, a través de imágenes se podía evangelizar y se podía dar a conocer las enseñanzas de Cristo. De ahí la importancia de pinturas, de iconos, vitrales, etc. Para enseñarle a muchísima gente la nueva verdad. Y entonces, la Iglesia acepta, creo que es el Concilio de Nicea, acepta que las imágenes tienen valor además sagrado, religioso. Vamos a hablar un poco de esto después más, hoy o la próxima clase. Es decir, la imagen representa no como una, digamos, como una fotografía, sino ella misma es divina, a ella misma se le puede adorar, ¿no? Y esto entonces hubiésemos podido ser como los musulmanes, que casi no tienen pintura, no tienen representación, apenas representaciones de flores, pero no, debido a este cambio en el siglo VIII, y donde se derrotaron a los iconoclastas, entonces se desarrolló un arte pictórico y escultórico muy importante. Y después Gadamer señala que otra de las formas muy importantes en la religión, o que ayudó a la religión y que se convirtió en una de las expresiones importantísimas de arte en Occidente, fue la música, ¿no? Desde la música religiosa, de los cantos gregorianos, incluso antes ya habían formas de cantar las oraciones. Lo que hizo el Papa Gregorio fue darle un carácter como muy importante dentro de la Iglesia. Y esto además se unió en el barroco con la música coral, y creó estas formas de religiosidad y música que son muy importantes. De modo que el arte digamos, se refundó después de que se acabó el mundo griego, se fundó de una forma nueva en el arte cristiano europeo, desde el siglo, digamos, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, más o menos. ¿Qué pasa después del siglo XVIII? Bueno, lo primero es que surge la estética en el siglo XVIII. En el 1790 finales, Kant escribe la crítica de la facultad de juzgar, que es como la estética filosófica fundamental. Hay esta idea, esta disputa que hubo en el siglo XVII de la querella entre los antiguos y los modernos, que era fundamentalmente la idea de cómo vivir mejor y qué arte es mejor. Entonces, había unos que pensaban que era el arte antiguo, el arte clásico, de ahí el clasicismo francés, donde es el resultado de que ganaron en algún momento los que pensaban que era el arte clásico y debía de repetirse y seguirse las formas del arte clásico. Está la tragedia francesa clásica, está la pintura clásica, y después entonces también los modernos tuvieron, y había que hacer un arte distinto al clásico. Pero esto es muy importante porque hay una conciencia histórica y sobre todo conciencia de lo importante del arte y el mundo clásico. Pero en el siglo XVIII se inventa la estética, y la estética supone ya una cosa importante. Supone, en primer lugar, ya lo habíamos visto en nuestro trimestre pasado, que la experiencia del arte es una experiencia particular, es decir, es una experiencia que tenemos cada uno, es una experiencia sensible, es una experiencia que es distinta a la experiencia, al conocimiento, a la razón, al mero discurso racional, y que sin embargo nos dice cosas importantes, es importante para nosotros. Recuerden esto que habíamos visto del empirismo inglés, pienso Hume, que el gusto no es solamente una cosa del gusto estético, sino del gusto del buen vivir también.
Pero además entonces esta estética tiene una cosa en particular, que lo nombramos ahorita, que es la progresiva subjetivización. Es decir, la experiencia estética se hace cada vez menos objetiva, menos racional, menos conceptual y se hace más individual. De modo que aquí hay una cosa, y ya lo habíamos señalado también el trimestre pasado con Kant, esta idea en Kant de que se separa la verdad que pertenece a la ciencia, lo habíamos hablado un poco en la clase pasada también, la moral que se refiere a lo bueno, y lo bello quedaría en la estética, de modo que son campos que son distintos. Y entonces un poco la estética lo que quiere mostrar es una cosa que es muy importante y que Gadamer señala, y lo va a señalar con Hegel, que hay una ruptura de la unidad de toda la cultura clásica cristiana que se había formado desde la Edad Media, desde el siglo X, pensemos más o menos, cuando ya el siglo X es muy importante porque se forma el imperio de Carlomagno, el imperio carolingio, y ahí empieza la Edad Media europea de forma como muy importante. Esa cultura que ha formado y ha dado un arte que era uno con respecto a la religión, con respecto al poder, con respecto a la vida, es decir, ese era el arte, digamos, para los europeos durante unos 8 siglos, fue el arte donde nos representamos, un poco como los griegos, pero bueno, con muchas más mediaciones y con mucha más, digamos, perspectivas. Por ejemplo, sucede en Europa el descubrimiento de otro mundo, literalmente, con el descubrimiento de América. Sucede la reforma religiosa. Entonces hay como cambios importantes, pero el arte de alguna forma, el arte de la pintura, la escultura y la música, por mencionar algunos, arquitectura también, teatro, es un arte donde nos encontramos, donde nos vemos, donde nos reconocemos. Bien, esta experiencia común se disuelve, se está disolviendo un poco a finales del siglo XVIII y se hace el arte entonces cada vez más subjetivo y más individual. Lo decíamos, el arte, el genio kantiano es este individuo que él solo tiene las reglas de la naturaleza y él es capaz de producir una obra de arte, no siguiendo técnicas, no siguiendo la escuela, sino inspirado por la naturaleza. De modo que aquí se crea, además el artista moderno, que es este artista que no es, vamos a decirlo así, no está al servicio de su comunidad, sino más bien al servicio de su originalidad y de su individualidad, ¿no? Que como lo señalábamos en algún momento, es de alguna forma el artista moderno. Y el arte moderno se hace este arte que es ya no pendiente del mundo al que tiene que representar y del que tiene que ser reflejo de alguna forma, reflejar, como decíamos, la figura del poder, la figura religiosa, los símbolos y signos que son propios de una cultura, sino quiere inventar signos y símbolos nuevos, quiere hacer cosas nuevas, ¿no? Quiere pensarse solamente a sí mismo, pensar el arte en función del arte mismo y no de otra cosa. Y entonces esta ruptura es como muy importante. Okay. Está bien, María, cuando puedas, escucha la grabación. Esta ruptura muy importante donde se separa la unidad de lo que se supone que el arte representa, que es un poco lo que señala Hegel con esta idea de el pasado del arte. Es decir, el arte ya no es una representación, como dice Hegel, del espíritu de una época, sino es una representación de sí mismo y pendiente de sí mismo, ¿no? Y esto es lo que origina el arte moderno y contemporáneo, un arte que está pendiente fundamentalmente de sí mismo, que supone una experiencia subjetiva y supone además un creador que es subjetivo, que es el artista, que como señalábamos en algún momento, sí, él también propone posiblemente una vida nueva, pero hay que construirla, hay que hacerla nueva, no es la vida de la sociedad burguesa, y el arte no es el arte para esa sociedad burguesa, sino debe ser para un arte nuevo, para una vida nueva, ¿no?
De modo que esta ruptura se produce aquí. Bueno, Hegel la hace como muy consciente en las lecciones de estética de 1830, y donde se acaba esta idea del arte como mímesis, ¿no? Del arte como representación de la realidad, que ha sido el gran leitmotiv del arte desde el origen, desde las cavernas hasta el siglo XIX. A partir del impresionismo empieza el arte a querer hacer otra cosa, no ver ya la realidad para representarla, sino representar otras cosas, ¿no? Mostrar otras cosas, ¿no? Y terminamos preguntándonos entonces por la naturaleza misma del arte. ¿Qué es arte? Porque ya no sabemos diferenciarlo mucho de otra cosa, ¿no? De la realidad, de unas cajas de brillo, de un urinario, etc. El arte hay que pensarlo, ¿no? Y no solamente contemplarlo. Y esto supone entonces nuevas relaciones de nosotros como espectadores con el arte. Vamos a decirlo así, en el arte clásico cristiano europeo, ver una pintura significa contemplarnos a nosotros mismos de una forma bella, es decir, contemplar en la pintura, como decíamos, los símbolos, los signos que comprendemos y en los cuales los vemos de una forma bella. Entonces no nos es extraño, o no le era a un europeo extraño escuchar música, desde la música, digamos, más popular, hasta las óperas más de Mozart con Giovanni, o escuchar, ver una pintura, escuchar poesía, era verse a sí mismo. Este extrañamiento con respecto al arte supone porque ya el arte no representa una cultura, no quiere representarla, ¿no? sino quiere representarse a sí mismo. Y esto supone entonces un reto para nosotros que lo percibimos. Entonces, digamos, aquí hay a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se da la ruptura que Gadamer va a tratar de no volver a pegar y artificiosamente, digamos, pensar, sino más bien entender la diferencia, pero a partir de entender esa diferencia, entender que hay cosas comunes, ¿no? Sobre todo por esta idea hegeliana de no tanto la muerte del arte, sino más bien el arte ha pasado. Y ha pasado porque el arte ya no representa el espíritu, ya no representa un momento fundamental de la vida. Hegel pensaba eso. La vida, nuestra vida, digamos, la vida en un momento histórico de un pueblo se muestra a través de la ciencia, la teoría, a través de las formas ético-políticas, pero fundamentalmente a través de tres cosas: del arte, de la religión y de la filosofía. Bien, cuando el arte deja de representar el espíritu y lo que hace es representarse a sí mismo, el arte se vuelve pura subjetividad, se vuelve una conciencia subjetiva y no se vuelve algo común, algo objetivo. Y entonces quedarían algo así como la religión y la filosofía como las formas de entenderse de forma el espíritu a sí mismo, vamos a decirlo así. Porque ya el arte ya no es un buen espejo para verse. Y entonces supone entonces la muerte del arte también implica de alguna forma, y por eso después de esto viene Nietzsche, estas cosas que ustedes han visto, porque supone al mismo tiempo el desmoronamiento de la cultura occidental tal como se entendía a sí misma hasta el siglo XVIII, XIX. Es decir, las formas de la religión, las formas del poder, las formas de la estética, de la ciencia misma, de la verdad, todas cambian. El siglo XIX es el siglo de las grandes revoluciones. Claro, la primera es la Revolución Francesa final, el siglo XVIII, pero el siglo XIX es el siglo de las grandes revoluciones y los grandes cambios políticos, comenzando por Napoleón Bonaparte y terminando por casi la Revolución Rusa, o la Primera Guerra Mundial, que los enterados dicen ahí terminó el siglo XIX, pero toda la cultura cambia, toda la cultura se desmorona, vamos a decirlo así, y hay que reconstruirla de nuevo. Claro, aquí nos interesa la parte del arte, pero también sucede esto con la política, sucede con la moral, sucede con el saber, etc. Vamos a ver entonces un poco
Ya hemos hablado de la necesidad esta que señala Gadamer de justificar el arte, de modo que tendríamos desde la modernidad, digamos, desde finales del siglo XIX hasta ahora, también una necesidad de justificar nuevamente el arte. Y todavía nos estamos preguntando una cosa que no se preguntaría nadie en el siglo XVII, ¿qué es arte? El arte estaba ahí, el arte eran las pinturas de Fragonard, era, qué sé yo, las tragedias de Racine, era el teatro de Shakespeare. Este era el arte y ahí nos sentíamos representados. Ahora nosotros necesitamos refundamentar esto y preguntarnos por la necesidad de justificación del arte. Y este texto de Gadamer podría ser un intento de fundamentación, de responder esa pregunta, ¿qué es el arte ahora? ¿No? Cito un poquito porque eso es un extracto famosísimo de Hegel, ¿no? Sin entrar en la verdad de todo esto, lo cierto es que el arte ya no otorga aquella satisfacción de las necesidades espirituales que tiempos y pueblos anteriores buscaron y solo encontraron en él. Una satisfacción que por lo menos la religión unía íntimamente con el arte. Los bellos días del arte griego, lo mismo que la época áurea del tardío medioevo, pertenecen ya al pasado. Bajo todos estos aspectos, el arte, por lo que se refiere a su destino supremo, es y pertenece para nosotros a un mundo pasado. En un mundo pasado, con ello también ha perdido para nosotros la auténtica verdad y vitalidad. Es decir, fíjense, Hegel nos está diciendo en 1830 que ya el arte no tiene ni verdad ni vitalidad. Ya Kant nos había dicho que no tenía verdad, porque el arte no habla de la verdad, sino la ciencia es la que habla de la verdad. Pero además Hegel dice, no tiene vitalidad, en ese sentido el arte ha muerto. ¿Qué significa esto? Que ya no es, ya no hay arte, ya no va a haber más arte. No, sí lo va a haber. Lo que pasa, como lo dice él al final, lo que ahora despierta en nosotros la obra de arte es el disfrute inmediato. Y disfrute inmediato quiere decir el disfrute absolutamente personal, pero ya no habla de cómo es un mundo, ya no representa un mundo, el mundo de todos, en el mundo en el que nos reconocemos, ¿no? Entonces, esta idea de la muerte de arte en Hegel lo que quiere es mostrar, vamos a decirlo así, Hegel lo que quiere señalar es cómo ese arte, sobre todo el arte romántico, es este arte de ruptura con respecto a el espíritu y quiere ser un arte que más bien proponga algo distinto de lo real, algo que niegue lo real, algo que se enfrente a lo real, y de ahí comienza el arte romántico y después viene el arte de las vanguardias en el siglo XX, etc. ¿No? Falta, como dice Gadamer, esta idea de naturalidad en el arte, y en la medida en que hemos ido avanzando se va perdiendo esto. Gadamer lo señala con respecto al cubismo. El cubismo exige del que lo percibe un esfuerzo interpretativo muy importante para tratar de entender qué es eso, pues, ¿no? Digamos, esta mujer que tiene una nariz acá, tiene una oreja acá, tiene los ojos, varios ojos en distintos lados. ¿Cómo leo eso? Esta cosa tan rara. Esto no le sucedía al que veía una pintura, no sé, del arte clásico inglés del siglo XVIII, ¿no? Veía no sé, o el que escuchaba la música de Mozart, o que escuchaba ¿cómo se llama? Una cantata de Bach, ¿no? Ahí se escuchaba, había un espíritu que estaba, una unidad mostrada, y ahorita no. Tenemos que hacer un esfuerzo inmenso para tratar de entender qué es esta figura que dibuja Picasso tan rara de una mujer, ¿no? Y entonces esto implica además que no nos basta la mera contemplación, sino tenemos que hacer un esfuerzo interpretativo. Vamos a ver que Gadamer señala que siempre tenemos que hacer un esfuerzo interpretativo, pero en el caso del arte contemporáneo, evidentemente tenemos que hacerlo mayor, de forma más intensa. La poesía contemporánea es una poesía que en muchos ámbitos es una poesía hermética,
Gadamer escuchó mucho de joven y fue muy influyente para él, es un poeta muy importante, se llama Stefan George. Fue muy amigo de Paul Celan, tiene un texto muy lindo sobre Paul Celan, donde trata, yo lo tengo por aquí, no lo veo ahorita, donde trata digamos, de traducir, de hacer hermenéutica y tratarnos de explicar una poesía que es muy bella, pero muy oscura, ¿no? Lean al poeta Celan, por ahí están las obras, en estas cosas de la piratería, internet, está la obra completa de Paul Celan, maravillosamente editada. La arquitectura, dice él, ¿no? La arquitectura que se mantuvo durante mucho tiempo por, digamos, con formas clásicas y donde lo clásico era como el paradigma de lo que es belleza en arquitectura. La arquitectura contemporánea ha disuelto estas formas y tenemos una arquitectura, como dice Gadamer, que los edificios son puestos casi en punta, ¿no? Sustentados por débiles columnas, donde paredes y muros protectores han sido sustituidos por la apertura de tejados, cubiertas que semejan tiendas de campaña, etc. Es decir, la arquitectura se ha vuelto también una forma de experimentación y de... están aquí dos formas, Isabel. Stefan George, no sé si lo ves, y Paul Celan. George era un tipo muy raro, que influyó mucho en Heidegger, en la Alemania esta de entreguerras, que tenía un círculo además como de seguidores muy cerrado, y que de alguna forma previó, no con excesiva desagrado, lo que se venía en Alemania en el 30, ¿no? El nazismo y toda esta cosa. Es un personaje muy raro, pero que fue muy influyente, ¿no? En Alemania en este periodo de entreguerras, y con una poesía muy, muy oscura, ¿no? Muy difícil de entender. De modo que este arte nuevo nos obliga, por una parte, a justificarlo, a darle un sentido, y esto es un poco una de las cosas que también hace la hermenéutica, tratar de dar un sentido, tratar de escucharlo y entender qué nos dice, y supone, digamos, igual que supuso un nuevo artista, también supone un nuevo espectador, ¿no? Hay que... y este nuevo espectador, entre otras cosas, se debe alimentar de esto que señalábamos, de una conciencia histórica, de esta fractura que se produjo a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, de tener, de acabar, digamos, con una historia de arte de siglos, donde el arte era muestra de un mundo o forma de verse un mundo, a un arte que se ha roto y que representa, vamos a ver, más bien un mundo fragmentado, ¿no? Y entonces cómo se rompen tradiciones y cómo esas tradiciones dan pie a esa ruptura de tradiciones, abren otros campos de posibilidad de experimentar y de vivir del arte, ¿no? Es decir, este párrafo final que nos dice Gadamer sobre esta parte, claramente es tarea de los filósofos discutir cómo puede ocurrir eso de un modo tan revolucionario, porque cómo se dio esta revolución de la conciencia estética en muy poco tiempo, y por qué la conciencia histórica y su nueva reflexividad se enlazan con la pretensión irrenunciable de que lo que vemos esté ahí y nos interpele de modo inmediato, como si nosotros mismos fuésemos ellos. Es decir, hay un problema con el arte contemporáneo, que nos interpela de una forma muy evidente, ¿no? La gente, aunque también sucede con el arte clásico que hemos llamado, no siente esta interpelación tan radical como la sentimos nosotros, ¿no? ¿Qué es esto que tenemos frente a nosotros, ¿no? ¿Por qué esto es así? ¿No?
¿Por qué hay este teatro o hay esta novela donde no hay un orden temporal, donde no hay anécdota, donde los personajes se diluyen? ¿Por qué hay una pintura ya ni siquiera que no sea figurativa, sino pintura que no parece pintura? Donde las artes pierden los límites entre ellas, teatro, pintura, se mezclan o, no sé, o escultura, se mezclan unas a otras, de modo que es un arte mucho más retador y que produce mucho más. Este es, digamos, el panorama que Gadamer nos ayuda a tratar digamos, de comprender, por una parte, de que lo reconozcamos, de que reconozcamos el piso el piso muy movedizo que estamos tocando, además un piso que movedizo y además lleno de, vamos a llamarlo así, de los restos culturales que se han derrumbado, de los fragmentos de cultura que han deformado en un todo y ahorita lo que quedan son pedazos, ¿no? ¿Cómo hacemos para sortear esto y cómo podemos tener una experiencia del arte que, bueno, que efectivamente, como hemos dicho, nos enriquezca? No sé si más o menos me explico antes de continuar. Preguntas. Yo creo que te has explicado muy bien hasta ahora. Vale, qué bueno, me alegro. Bien, vamos entonces a dar otro giro. ¿Cuál es la estrategia que hace Gadamer para tratar de entender la ruptura y para tratar de entender este mundo nuevo donde estamos, ¿no? Yo digo mundo nuevo y nos parece un poco largo ya hablar de 2 siglos, más o menos, ¿no? No es tanto esto históricamente. Recuérdense esto. El mundo griego, por ejemplo, la física de Aristóteles funcionó durante 15 siglos en el mundo, ¿no? En el mundo occidental al menos. Es decir, fue la física durante 15 siglos. Vamos a decirlo así, el sentido del arte, que el arte es arte porque es representación, duró hasta el siglo XIX, desde Aristóteles en la Poética, donde lo escribe. De modo que 2 siglos y medio no es mucho, si pensamos finales del siglo XIX hasta ahora, que estamos en este tiempo digamos, de construcción de una nueva cultura, en nuestro caso particular estética, pero de cultura en general, ¿no? Cultura política. Cultura política, social, moral, económica, científica, etc. Bien, entonces para entender un poco esto, Gadamer va a tratar de aclararnos 3 cosas importantes. Lo vamos a ver rápidamente. Va a retomar o entender este concepto de lo bello, el concepto del arte, o primero el del arte, después el de lo bello y después el concepto de estética. Nosotros ya hemos visto cosas sobre ella. El primero, el concepto sobre lo bello, sobre qué es la belleza. Perdón, primero por el concepto del arte. Gadamer comienza así. ¿Qué es esto de arte? Gadamer comienza a señalarnos esta cosa que es muy importante. Hasta el siglo XVII nosotros usamos el término bellas artes porque se consideraba arte toda obra, digamos, toda creación humana. ¿Qué es lo que son desde Aristóteles, ¿no? ¿Qué es lo que es arte? Bueno, arte es aquello que produce una obra, pero obra también puede ser la mesa que hace el artesano, ¿cómo que se llama? El creador de muebles, el carpintero, si es una mesa o el herrero, si es una mesa de hierro. Eso es también una obra, pero también son, digamos, todas las obras técnicas. También para los griegos era un artista en este sentido, y es una obra el barco, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que las obras, la mesa que hace el carpintero y el constructor de barco que hace barcos, tienen una finalidad, es decir, servir para mesa, comer sobre ella o navegar.
La obra de arte no se distingue de estas por la finalidad, no tiene finalidad en este sentido, sino tiene otra cosa, que es que representa algo, ¿no? Y esto es muy importante. Lo habíamos visto ya por ahí en Heidegger, ¿se acuerdan? Que el arte es cosa, pero además es una cosa que significa cosas, ¿no? Nos muestra otras cosas. Bueno, esta idea de Heidegger es aristotélica, es decir, el arte y las bellas artes son, en primer lugar, las artes donde se producen cosas, pero que no tienen utilidad, como la mesa o el barco, pero también, como lo veíamos con el gran paradigma aristotélico de la mímesis, representan algo. Aristóteles, recuérdense que dice esto en la Poética, donde habla no de la pintura tanto, sino de la tragedia, de la poesía en general, pero sobre todo de la poesía trágica. Y Aristóteles dice una cosa ahí muy interesante, además, que estas obras de arte que representan la realidad no son mera copia de la realidad, sino son a veces mejores que la realidad. Aristóteles dice aquí que la obra, que el arte, que la tragedia es mejor que la historia, porque la historia lo que hace es describir, hacer una crónica de lo que ha sucedido. En cambio, dice esta expresión que parece muy simple, pero además es muy bella y muy evocadora. La tragedia me puede decir no solamente lo que fue, sino lo que puede ser también, ¿no? Es decir, y Gadamer señala esto, me lleva a una idealidad, es decir, me hace pensar en una idealidad y no solamente en el acontecimiento particular que pasó en la batalla de tal, ¿no? Por eso, no sé, los historiadores griegos son muy importantes no sé, la guerra, ¿cómo se llama? El historiador este que escribió las guerras púnicas, perdón, las guerras púnicas son romanas, la guerra del Peloponeso, no recuerdo ahorita el nombre, pero son mucho más importantes los trágicos, ¿no? Porque aunque los trágicos trabajaron con material de la realidad, sin embargo nos dicen cosas muy importantes, como lo decíamos al principio, que todavía nos hablan a nosotros, ¿no? La guerra del Peloponeso es algo como para expertos, ¿no? Que no lo leemos todos. En cambio, Sófocles, Esquilo, Eurípides, son clásicos, ¿no? Y eso es porque, a pesar de que representan, sobre todo Aristóteles piensa, pasiones humanas, eso es la representación fundamental, lo representan de una forma que nos lleva a formas ideales, ¿no? A formas culturales, vamos a decirlo así. No sé, inconsciente colectivo, como dice el psicólogo, ¿cómo se llama? El psicólogo suizo. No me acuerdo. Entonces, por una parte tenemos esta necesidad del arte de representar, de mostrar, de hacer cosas, de hacer obras, pero al mismo tiempo esas obras nos hacen representar lo real mostrándonos otras cosas también, ¿no? Y entonces el arte tiene esta idea como muy importante de, primero, cosa que va a retomar con Kant, lo habíamos visto nosotros, que es que la obra de arte o la contemplación, el disfrute del arte es un disfrute que no tiene otro sentido y otro significado sino sí mismo, ¿no? Es decir, esto es lo que se llama la finalidad sin fin, la finalidad del arte sobre el mismo arte. Que fíjense que aquí hay un tema que viene desde la antigüedad, desde Aristóteles, pero al mismo tiempo es un tema que va a explotar, vamos a decirlo así, con esta idea de un arte que tiene sentido para sí mismo, digamos, o el arte por el arte, perdón, y no el arte como representación de lo real. De modo que en Kant aquí se une una tradición muy antigua, pero al mismo tiempo esto abre una nueva concepción del arte, que es el arte separado de las otras formas del espíritu, de lo bello, de lo verdadero, de lo sagrado, etc.
Después entonces Gadamer nos habla del concepto de lo bello. Y nos habla en dos sentidos, ¿no? Lo primero, con esta idea de que lo bello todavía él rescata un sentido. Gadamer es un lector muy importante de Platón y quiere señalar esta idea de que lo bello quiere mostrar algo que nos es común a todos, ¿no? Es decir, la belleza crea comunidad. No se trata de un sentimiento absolutamente individual, es subjetivo, como hemos dicho, sí, pero subjetivo no significa individual. Nosotros lo habíamos visto con Kant. La belleza funda esto que se llama sensus communis. Y eso que funda sensus, que funda un sentido común, que funda algo que es común, se supone que lo hace además, y aquí viene un giro muy importante que utiliza, desde que Kant, Gadamer se apoya en Kant para señalarlo, para señalar aquello que es muy importante para Gadamer, que es que el arte nos habla de una verdad. Es una verdad distinta a la de la ciencia, es una verdad distinta al conocimiento racional, pero también es una verdad. Ahora, lo importante es determinar cómo es esa verdad y qué cosas nos dice. Pero, y aquí retoma esta idea de Platón, y por eso toma Platón. Recuérdense que Platón pasa por ser el enemigo mortal del arte en la medida que votó a los artistas de la ciudad, a los poetas y a los pintores. ¿Por qué los vota? Porque los pintores y los poetas lo que hacen es hablar de, digamos, los pintores pintan las cosas de la realidad, pintan a fulanito, o pintan un edificio, o pintan una vaca. Y los poetas hablan sobre sus amores, sobre los héroes, hablando de la tragedia, la epopeya, etc. Pero están hablando de un mundo que no es verdad. Es decir, recuérdense que para Platón, este mundo que percibimos con nuestros sentidos es un mundo de la no verdad, es el mundo del devenir, y no solamente la verdad, sino la verdadera realidad están en el mundo de las ideas. Pero la belleza no, la belleza es la posibilidad de unir este mundo, que es el mundo del devenir, de la opinión, de las apariencias, con el mundo verdadero, en dos diálogos fundamentales, en El banquete, que es este diálogo sobre el amor, donde los enamorados, persiguiendo la belleza, pueden llegar a contemplar, siguiendo por unas escalas, la verdadera belleza, que es la belleza ideal. Y en el Fedro, que es el otro diálogo muy importante, donde cuando morimos, nuestra alma está en el cielo y logra contemplar las ideas y el mundo ideal, que es el mundo real, además, como lo he señalado, pero nuestra alma cae, vuelve a meterse dentro de un cuerpo y olvida casi todo lo que conocía y la verdadera verdad. Pero solamente en vida la belleza es la posibilidad, y Platón lo dice de esta forma muy bella, de que el alma tenga alas otra vez y pueda volver a contemplar las ideas bellas, ¿no? De modo que la belleza lo bello es un tránsito para llegar a la verdad. Esa verdad que es la verdad, y a la belleza que son las ideas, ¿no? Las formas, como las llama Platón, eidos. Bien, Gadamer quiere rescatar esta idea, que es mostrar que la belleza nos puede decir, y el arte en general nos pueden decir verdades, pero entonces son unas verdades que no pueden ser las verdades conceptuales de la razón, y por supuesto no es la verdad ideal de Platón, y de alguna forma Hegel también vamos a ver que sino es una verdad que está en la obra misma, que está ahí en la cosa y que tenemos que hacer el esfuerzo entonces de tratar de interpretarla, de conocerla. De modo que también aquí hay este aspecto fundamental. Sí, el arte nos habla de verdades, pero no es la verdad clara y distinta, como diría Descartes, del concepto o la ley científica, sino es esta verdad que tenemos que buscar con trabajo. En el arte también representativo y el arte, digamos, formal de representación del arte clásico, y por supuesto mucho más evidente
buscar esa verdad en el arte no figurativo, en el arte abstracto, y bueno, y ya meta abstracto, algo así de que es el arte contemporáneo, ¿no? Donde no solamente el arte abstracto de los 50, Rothko, qué sé yo, Pollock, etcétera, sino además este arte donde ya no hay ni siquiera fronteras del arte, ya no sabemos qué es pintura, escultura, intervención en la realidad, arte de calle, el happening, que era, se vendía como la misma negación del arte, ¿no? Esta cosa que sucede y en la que estamos metidos todos. Entonces esto implica, efectivamente, si el arte nos dice cosas y si el arte anuncia una verdad, esa verdad hay que buscarla, hay que hacer un esfuerzo de interpretación inmenso. Y Gadamer entonces nos va a ayudar a entender o a cumplir esto. ¿Cuál es y después entonces la estética, esto que señalábamos, ya lo mencioné un poco, la idea de que tenemos una ciencia, digamos, una forma de conocimiento nuevo. Nosotros habíamos hablado un poco de esto el trimestre pasado, donde se quiere buscar una nueva forma o explicar esta nueva forma de percibir la belleza. Y recuérdense que tanto los empiristas, incluso como en Kant es fundamental la belleza en la naturaleza, pero también la belleza en el arte. Esto supone una nueva experiencia y supone una reorganización de la subjetividad y tratar de dar espacio a esta forma donde se nos hable de una cosa que sea también una forma de conocimiento, también una forma de estar acertada en la vida, pero que no sea la forma racional, sensitiva, digamos, sino tenga que ver con la sensibilidad. En ese sentido, ¿se recuerdan de Baumgarten? Y Gadamer lo señala. Baumgarten habla de este conocimiento sensible, que es un conocimiento, sí, menor que el conocimiento racional, pero es digamos, es un conocimiento que es lo importante señalar que es distinto al de la ciencia. Y entonces supone esta idea de pensar que es posible tener digamos que el arte es una experiencia que nos habla, como lo decíamos ahorita, de verdades, nos da un conocimiento, pero es un conocimiento particular. Y entonces implica, por eso es esta creación de la estética, abrir un espacio para tratar de entender esa experiencia y para tratar de darle esta idea fundamental que es que es una experiencia que nos da sentido, que nos da significado. No los sentidos de la ciencia, no los mismos significados de la ciencia, no bajo conceptos, pero nos habla sobre nosotros, ¿no? Y supone además esta idea como muy importante, que es una de las experiencias fundamentales del arte, y que es importantísima en Kant, es esta idea de la libertad, ¿no? El arte no está dominado por las formas de la moral ni del conocimiento, es decir, el arte tiene una área que es propia, y esta forma propia efectivamente en el siglo XIX puede desencadenar o terminar en esta forma subjetiva, pero también supone en un ámbito de experiencia que es particular y que puede fundamentar una manera de vida. Esto fue un poco lo que pretendía hacer Schiller, ¿no? En las cartas de la educación estética del hombre. Es decir, pensar el arte como una forma no solamente de vida particular, sino de vida colectiva también, ¿no? En las cartas estéticas Schiller comienza hablando del arte como ese estado en que individualmente nosotros podemos mediar entre la forma y la materia, como lo llama, el impulso material y el impulso formal, y después hablar sobre la vida y la razón o algo así, y finalmente termina siendo un estado estético en el sentido de este estado de gobierno estético. De modo que el arte se quiere imponer en el siglo XVIII, pero fundamentalmente a partir de los alemanes, Baumgarten, y de forma mucho más importante en Kant, y posteriormente en Schiller, en Schelling también un poco,
en esta idea de que ella funde una experiencia particular que es mucho más relevante y mucho más importante que la científica. Esto va a ser también molino para el agua del romanticismo, ¿no? El romanticismo es, si no niega la ciencia, por lo menos dice que la ciencia debe ser comprendida dentro de un conocimiento que no sea meramente racional, sino de cuenta de la vida en general, ya sea la filosofía, ya sea el arte mismo. En todo caso, las artes, la poesía, la pintura nos dicen más de nosotros y nos hablan más de nosotros de lo que nos habla la ciencia física o la química, algo así. Humboldt es un personaje como muy obvio en esto romántico. Es el tipo que trata de hacer como las síntesis generales donde entran los conocimientos particulares, la botánica, la física, etcétera, pero él está siempre creando como sistemas generales para pensar esto, que por cierto no dejan de tener como un matiz estético muy importante. De modo que tenemos aquí la posibilidad de pensar, si ustedes se dan cuenta, se abren como muchos caminos con esto de la estética, que es pensar esta idea de una experiencia particular, de un área particular de nuestra vida, vamos a decirlo así, que es muy importante, que supone la experiencia estética, al mismo tiempo una forma de conocimiento, una forma de una verdad que también es particular. Baumgartner lo llama el conocimiento sensible. Después va a tratar de ser digamos, esta idea de arte que nos dé el sentido de la vida, que está un poco en los románticos. Y por otro lado, bueno, abre una nueva perspectiva histórica sobre cómo entender el arte, que Gadamer, digamos, tiene como en la mira para criticarlo y para apuntarlo a esta idea como muy importante de el arte pensado como una mera experiencia subjetiva, ¿no? Una mera experiencia donde la subjetividad, cuando digo subjetividad, es que no se enlaza con una visión del mundo general, ¿no? Piensen en esto, una forma de explicar esto es la idea esta de que en el siglo XIX desaparece esta idea de los artistas de hacer arte por encargo. Más bien se veía algo como indigno, ¿no? Hacer arte por encargo, de que alguien te pagara para que les pintaras el cuadro. Pero la mayoría del arte desde la antigüedad fue arte por encargo, y esto no desmerecía a los artistas. Miguel Ángel, que es algo así como el ejemplo de artista moderno, digamos, de artista fundamental, todo el arte lo hizo por encargo, pues, ¿no? Los papas, sobre todo. Pero ¿por qué desaparece el arte por encargo y por qué se mira tan mal? Porque, como lo decíamos hace un rato, el artista moderno es un artista que debe de seguir su propia voz y no seguir lo que le manda a otros, ¿no? Y hacer su representación de los temas que le parecen a él fundamentales, no solamente estéticamente, sino fundamentales éticamente para la vida, pero es la vida particular de él o la vida que él considera auténtica. Igual que el arte quiere ser un arte auténtico, porque es auténtico de su subjetividad y su individualidad, también si quiere mostrar algo, no es mostrar el mundo como lo hace el artista que hace el trato por encargo, porque se lo encarga la iglesia, un cuadro para la iglesia, o se lo encarga el poder, un cuadro sobre príncipes, princesas, la familia real, etcétera, ¿no? Las figuras del poder. Y entonces ese cuadro, por supuesto, en ese cuadro, como lo hemos dicho, el que lo percibe ve las figuras que son familiares para él del poder, sagradas, etcétera. El artista contemporáneo, moderno y contemporáneo, van a hacer otra cosa. De modo que pero ellos lo que rechazan estas formas de ser, digamos, parte de la sociedad y de ser los artistas de la sociedad, vamos a decirlo así, por tratar de ser otra cosa, por hacer representar, como hemos dicho, como yo lo he dicho ahorita, un espacio de experiencia nuevo y distinto, particular, más auténtico, más libre. La libertad, como lo decíamos ahorita con la estética kantiana, es fundamental, ¿no? El arte pensado como signo de la libertad, ¿no?
Y entonces esto supone, digamos, la estética es Jacques Rancière, el famosísimo y muy importante filósofo francés, lo escribo aquí en el chat para que lo... Profe, yo conozco amigos que hacen su trabajo de arte, muchos por encargo y tienen aparte su trabajo de investigación. O sea, que manejan No, los no, dos. no, esto... Sí, 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 y, digamos, esto existió en el siglo XX. Me acabo de leer una novela, una biografía novelada de Dmitri Shostakovich, el grandísimo compositor ruso. Bueno, Shostakovich, él sabía que tenía que hacer cosas, digamos, hablando de la victoria sobre el fascismo, del ejército soviético, tenía que hablar sobre los obreros, etcétera. Pero además de eso, de que lo hizo, Shostakovich hizo grandísimas obras de arte, ¿no? En el siglo XX tiene mucho de esto, pero lo que quiero mostrar es que un espíritu que era absolutamente normal, que era hacer arte, digamos, un gran artista era aquel que lograba que el poder real, la iglesia o los burgueses, como lo hicieron los pintores de los Países Bajos, le pagaran, pues no. Vermeer era un gran pintor de la burguesía holandesa, ¿no? Rembrandt, ¿no? Tipos que se hicieron además riquísimos con esto, porque eran excelentes pintores y tenían una fama inmensa y cobraban lo que le querían a los tipos que tenían mucha plata para pagarles. Pero esto nosotros no lo vemos eso ahorita históricamente inadecuado, pero en el siglo XIX, y yo recuerdo como principios del siglo XX, no es que lo recuerde yo no lo viví en el principio del siglo XX, pero la idea esta de ser artista, del poder o del poder económico, político o religioso, que ya cada vez era menos importante, es como muy escandaloso, ¿no? Yo señalaba a Rancière porque Rancière señala esta idea de que el arte siempre representa, lo llama un reparto de lo sensible. Es decir, la forma no solamente en que se muestra o se dejan de mostrar las cosas, sino también muestra una forma en que queremos que también sea la realidad. Es decir, el arte contemporáneo, sobre todo este arte que quiere hablar de posibilidades, incluso de negación de la realidad, como lo fue en las vanguardias, que eran revolucionarias y querían además contribuir a tumbar el status quo y crear otra cosa nueva. Pero Rancière dice que después de las vanguardias y del desastre de los totalitarismos del siglo XX, el arte todavía quiere mostrar lo que no se puede decir, y entonces este arte casi sublime, donde quiere defender el arte frente a la realidad, pero también hay arte que señala Rancière que es comunitario, que quiere de alguna forma mucho más modesta que el arte clásico, lo que le llamamos nosotros ahorita arte clásico, mostrarnos a nosotros, ¿no? Entonces se trata de un arte que él lo llama comunitario, que es como muy modesto, pero que congrega mucho, que invita a que nos veamos de forma crítica y casi siempre más amable, nos reconozcamos digamos, por comunidades. Comunidades pueden ser comunidades históricas, sociales, comunidades en el barrio también. De modo que es un arte que no deja de tener raíces comunitarias. Y esto es como importante porque es un arte que quiere como volver a encontrar esta idea de significados y no ser solamente esta idea como puramente centrada sobre el arte mismo y sobre autosignificante, vamos a decirlo así. Esto que se llama el arte por el arte, ¿no? Un arte que no quiere verse a sí mismo y quiere entenderse a sí mismo, que hay mucho de la posvanguardia, sobre todo,
sobre esto, ¿no? Bueno, el arte abstracto neoyorquino de los años 40, 50 es esto, ¿no? Un arte que es solamente representación abstracta, ¿no? Y no quiere representar al país, no quiere representar a los ideales, no quiere, sino solamente la pintura por la pintura misma, ¿no? Y entonces, bueno, frente a esto, digamos, Gadamer no quiere pelear contra esto, pero sí quiere que hagamos el esfuerzo de encontrar un significado que no sea solamente esta, como él la llama, conciencia estética. La conciencia estética es esta mera disfrute del arte por el arte, o mera la representación por la representación, sino quiere que nosotros encontremos significados. No significados en general, o significados, no sé, metáfora, poética, sino significados para nosotros, ¿no? Y entonces eso lo vamos a ver en la clase que viene, lo propone a través de estos 3 momentos del juego: el símbolo y la fiesta. De modo que nos vemos entonces el jueves que viene. A ver, Valeria, ayúdame. Después del jueves, que tenemos nuestra última clase de Gadamer, tenemos entonces las 3 conferencias, ¿no? Sí. El viernes. Ya, el lunes, perdón, no, el martes, eso. El martes en la tarde tenemos la clase de Rafael Castillo Zapata. Y el chévere. jueves en la tarde tenemos la clase de Humberto. Es decir, ¿Y la de Merleau-Ponty con Eleonora? El martes en la mañana. El martes también, el martes en la mañana, exactamente. O sea, el martes hay doble tanda. Sí. Exactamente. Ok, bueno, nada, yo también voy a entrar a esas clases, me voy a colear, ¿de acuerdo? Sí, pero una pregunta. Bueno, tú pones el link. Sí, cuéntame, Ter. Hay una clase suya el viernes que viene. Sí. Ok. Esa sería esta última que complementa a Gadamer. La última clase del viernes 3, la idea es que sea una clase de cierre. No, pero nos queda una clase de Gadamer. Sí, nos queda una clase el jueves. El jueves, ok. Exactamente. Vale, está bien. El jueves nos queda una clase más de Gadamer. Vale. Pensé que había una repetición ahí. La de Merleau-Ponty ya la tuvimos. La próxima, el martes, no es de Merleau-Ponty. No, la próxima del martes, o sea, Eleonora la cambió Luis. O sea, Eleonora, su última clase para hablar de los trabajos la va a dar la semana que viene. Y esta semana que acaba de pasar, ella dio la de Ponty, en vez de hacerlo al revés. Bueno, entonces ¿y la subiste ya esa clase, Valerie? No, la subo hoy. Vale, para verla, porque entonces esa clase del viernes, que última que tendríamos, sería para reunir un poco todo lo que hemos visto y, bueno, tratar de hacer algunas ideas juntas, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora la clase del viernes. La clase del viernes todavía estamos coordinando la hora, porque estamos viendo si se hace una modalidad híbrida, digamos. Que los que están en Caracas, que se puedan acercar, nos veamos en la Sala Mendoza, y los que no, bueno, nos conectamos como siempre online, pues. Entonces estamos terminando de coordinar eso para definir la hora y les avisamos. Bien, entonces nos encontramos en la clase de Rafael Castillo sobre Benjamin y la de Humberto sobre Adorno, la nuestra sobre lo último de Gadamer, y el viernes tenemos el final para tratar de cerrar un poco. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias entonces. Que tengan buenas tardes. Gracias, profesor. Gracias por su atención. Gracias a ustedes. Chao. Chao.